Mi nombre es Yadira Aguilar. Quería dar mi testimonio a Matusalén. Para mí es emocionante comunicarme con usted. Y pues como le digo, quiero dar mi testimonio de salvación. Me acuerdo una vez que yo estaba ahí en las redes sociales, en TikTok, siempre uno queriendo buscar fuentes de agua viva, cuando son fuentes de maldición o que no te traen a nada bueno. Pues buscando uno siempre esas cosas. Me acuerdo que me salió un video de él que decía, si tú te, te si tú te dices ser cristiana y eres pecadora, tú no estás en Cristo Jesús o algo así, tú no tienes nada que ver con Dios, porque pues Dios no escucha a los pecadores. Y yo daba de paso, decía, otro más que no. ¿Por qué? Porque yo solo quería escuchar algo que a mí me hiciera sentir bien. Yo no quería escuchar la verdad. Y así se pasaba. Y luego volví a meterme y me volvía a salir otra vez Matusalén en la cara. Y yo decía, hoy, este es otro loco más de las redes que andan ahí. Entonces, decía, sí, y tenía otro mensaje y decía, si tú eres cristiana y te sientes constantemente en condenación, déjame decirte que tú no estás en Cristo Jesús. Y yo, le volví a pasar. Pero ya de tanto que me salía, me salían mucho los videos suyos. Entonces, y en mí había demasiada condenación. Yo podía pasar 3 meses, 6 meses sin condenación, pero en el instante volvía a la condenación y era terrible porque es como, te volví a fallar, Señor. ¿Por qué? Porque todos tus esfuerzos estaban basados a, a tus fuerzas humanas. Y cuando el Señor, ahora lo podemos ver, pues no es así. Entonces para mí era conflictivo eso. No, es más, yo no podía ni dar una palabra a alguien que lo necesitaba. No podía ser, yo no podía dar vida a través de la palabra, no podía, porque adentro de mí no lo había. Entonces yo escuchando eso y de repente me quedé y me metí a su perfil y empecé a ver cosas que yo nunca las había visto. Y de repente pues decía, si quieres seguir escuchando, sigue perseverando, que aquí vas a encontrar lo que tú andas necesitando, la verdadera salvación, lo que Dios quería hacia mi vida. Gracias al Señor que tuvo misericordia de mí, porque para mí era como un rompecabezas leer la palabra de Dios. Era como un rompecabezas porque no le entendía absolutamente nada. Solo lo único que miraba era condenación hacia mi vida. Yo decía, yo nunca voy a poder ser salva porque no, por ningún lado yo podía salir a flote. Yo me sentía ahogada. Y era como un rompecabezas en mi vida. Y de repente, yo orándole al Señor, y yo le decía, porque a mí no se me quedaba ningún versículo de la Biblia, porque a mí no se me anclaba algo de Él en mi vida. Y de repente siempre seguí escuchando los videos y no le entendía absolutamente nada. Yo, ¿qué es esto? Esto yo nunca en mi vida lo había escuchado, nunca. Y leyendo, yo me acuerdo que él decía, si tú no te hallas en el libro de la vida,
pues cómo pretendes, ¿verdad?, ser salva. O tenemos que hallarlo bien ahí, escrita, ahí. Y ahora solo sale mi nombre ahí. Pues en ese tiempo, en Génesis 1:2, me pude encontrar. Por primera vez me encontré. Y fue muy aterrador. Él me decía que estaba desordenada, que era una mujer vacía. Y era por eso, porque la tierra estaba desolada, vacía, desordenada. Y empecé a leer. Cuando yo vi eso y me miré reflejada ahí, para mí fue un cambio total. Después me fui haciendo como, no podía dejar de escuchar esas prédicas por YouTube, YouTube y por TikTok. No, era como, tenía que escucharlo y me enloquecí con una manera de que todo el mundo, oh, miren esto, que es que yo nunca lo había escuchado, y miren, y para mí era impactante. Yo le hablaba a mi hermana, le hablaba a mis amigas más cercanas, y de alguna y otra manera ellas también me rechazaban. Pues claro, porque yo también rechacé. Y yo decía, pues yo también rechacé a Matusalén por mucho tiempo. Ellas también van a hacer lo mismo conmigo y con él, porque también fue un choque. Y siempre me decía, al que está en Cristo Jesús no hay condenación. Pero yo, ¿por qué la sentía? Porque en mí sí había esa condenación. No sé los demás. A mí no me interesaba nadie más que yo. Pero porque yo sentía la condenación. Porque ellos pasaban 3 meses bien, venía la condenación. De ahí volví a hacer. Te prometo, Señor, que no lo vuelvo a hacer. Pasaban 4 meses, 5 meses, volví a hacerlo. Y era un año tras año de estar prometiendo cuando nunca cumples nada ante Dios. Y después de tanto ver eso, yo decía, ¿pero por qué? Yo le decía a Dios, ¿por qué? Porque yo no puedo. Porque esta condenación me mataba. ¿Por qué? Y una vez estando leyendo en Juan 16, se rompió completamente ese rompecabezas que había en mi vida y se armó algo diferente, donde dice, es en Romanos 16, 8 al 9. ¿Dónde está? Ay, me lo busco aquí mejor en la palabra. Romanos 8. No, pues no es Romanos 8. Porque esta habla de la ninguna condenación. Es Juan. Sí, yo decía, no, Romanos no es. Es Juan 16. Donde dice Juan 16. Juan 16 del 8, vamos a leer de hecho. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, pues el Señor Jesús le está diciendo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. Y de justicia. Convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Para mí eso fue una explosión. Lo leía y lo leía y lo leía. Y yo decía, el pecado. De pecado por cuanto no creen en mí.
Me estaba diciendo, Yadira, si todo esto para ti es un rompecabezas, es porque tú no crees en mí. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo no crea en ti si yo hago esto, si yo hago el otro, si yo ayuno, si yo oro, si yo me levanto a las 5 de la mañana? Tener comunicación contigo, como yo no voy a creer en ti. Y él me decía, no, no crees en mí. Porque si tú creeras en mí, creeras realmente lo que dice en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero tú vives condenada. Y yo, es verdad, yo no creo en ti, no creo. Y tuve que empezar de nuevo con él. Y gracias a Matusalén que me decía sí, tenía que negarme a mí misma, tenía que negar todo lo que yo había aprendido, que no era absolutamente nada, y negarme y aprender poco a poco lo real y lo falso del mundo que le ha venido a mostrar a las iglesias, a las personas. Yo tengo familias en iglesias que no toleran de que yo les diga una cosita porque para ellos yo no es lo correcto lo que yo estoy haciendo. Están y duele mucho ver estas personas en estas condenaciones, en estas aflicciones de su alma. Y el Señor es claro en su palabra. No creemos en Él, por eso lo venimos condenamos. Si no creemos en su Hijo, en el que quitó el pecado de mi corazón, de mi vida. Y después me pude encontrar. Me encontraba muerta, desolada. Él me podía mostrarme a mí delante de su palabra que era una mujer desordenada, vacía, y no por físicamente, sino interiormente. Así estaba mi vida. Y de repente me encontré, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.